Pasaron 83 días desde que fueron reportados los primeros casos, pero Uruguay sigue luchando contra el COVID-19. Las cifras de infectados parecen optimistas, pero el gobierno y el comité de científicos que lo asesora siguen pidiendo cautela y mantener las medidas para seguir aplanando la curva. Repasemos un poco los datos para ver en qué punto nos encontramos. Los primeros casos de coronavirus en Uruguay se reportaron el 13 de marzo. Al día de hoy, Uruguay acumula un total de 828 casos, de los cuales 698 se recuperaron y 107 personas se encuentran cursando la enfermedad. En estos casi 3 meses, 23 uruguayos murieron a raíz del virus. Si comparamos el estado sanitario de Uruguay con otros países de América Latina, podemos concluir que nos ha ido bastante bien. Sin embargo, hay varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de comparar países. La población, las medidas tomadas en un país y en otro, los test realizados, entre otros factores. Por lo pronto, para saber qué tan bien estamos, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, el número de casos positivos nos dicen muy poco de la enfermedad. Nos dicen cuántas personas de las testeadas fueron positivas. Lo que no sabemos es cuántas personas están cursando la enfermedad sin saberlo, ya sea porque no tienen síntomas o porque por alguna razón no fueron testeadas. Uno de los datos más importantes es la cantidad de análisis diarios y el porcentaje de positivos en esos test que se realizan cada día. A mayor cantidad de test se puede detectar más casos con la enfermedad. Se cree que en Uruguay, con unos 1000 test diarios, podemos tener una buena impresión de cómo se encuentra el país. Si bien esa cifra fue alcanzada, no siempre es estable. Hay días que los test rondan en unos 500 y hay días que rondan en unos 800. Esta es la curva del número de contagiados nuevos en Uruguay por día. Si observamos bien, entre el 4 y el 23 de mayo no hubo picos altos de contagios. Sin embargo, el 25 la curva volvió a ascender con fuerza. Fue cuando se reportaron los nuevos casos de coronavirus en Rivera, departamento que limita con Brasil. Los primeros casos reportados fueron en Montevideo y en Salto. Pronto se sumaron a la lista con casos los departamentos Maldonado, Canelones, Colonia, Flores, Rocha, Soriano, Paysandú, La Valleja, Río Negro, Rivera, San José, Durazno, 33, Artigas y Cerro Largo. Sin embargo, no todos los departamentos se mantuvieron con esos casos activos. Hay departamentos en los que los casos se recuperaron y se mantienen así hasta el día de hoy, y hay departamentos en los que los casos se recuperaron, pero después de un tiempo volvieron a aparecer nuevos casos activos. Los únicos departamentos en los que no hubo registro de casos positivos de coronavirus desde el 13 de marzo son Florida y Tacuarembó. Al día de hoy, los departamentos que se encuentran en la frontera con Brasil son los que más atención tienen, ya que Brasil se convirtió en el país de América Latina con más casos y uno de los epicentros del virus a nivel mundial. Esta semana, Rivera llegó a superar a Montevideo en el número de casos activos. Hay contagiados de todas las edades, aunque son muy pocos los niños uruguayos que se contagiaron de coronavirus. En cuanto al género de las personas infectadas, fue prácticamente la misma cantidad de mujeres que de hombres. El personal de salud es el que más está expuesto al virus. En Uruguay, 106 personas que trabajan en este ámbito se contagiaron. Actualmente son 7 los casos activos. Uno de los datos más importantes a tener en cuenta es cuántas personas se encuentran internadas en CTI por coronavirus. Y justamente por eso se hablaba de aplanar la curva. Si la curva de contagios ascendía rápidamente en un corto periodo de tiempo, eso podía hacer que el sistema de salud colapsara. La cantidad de internados en cuidados intensivos tuvo un pico alto en el mes de abril, pero fue descendiendo paulatinamente. Al día de hoy hay 4 personas en cuidados intensivos. En Uruguay actualmente hay más casos de personas recuperadas que de contagios activos. Eso sí es un buen factor. Esta es la brecha que tenemos que mantener alejada si queremos seguir combatiendo el virus. Los datos nos demuestran cómo estamos, pero además nos ayudan a entender el porqué de algunas situaciones y algunas decisiones que se toman. Habrá que esperar a que pase el invierno para ver si efectivamente los datos nos demuestran que Uruguay sorteó bien la pandemia.